Hoy se celebra a nivel internacional 70 años de la liberación de Auschwitz, este campo de concentración que fue utilizado por los nazis para tener detenidos y asesinar a judíos durante la Guerra Mundial. Para hablar sobre ese tema se encuentra en estudios el periodista y escritor Hugo Coya. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Te agradezco la invitación y un afectuoso saludo para toda la teleaudiencia de 7.3 y de TV Noticias Perú. Hugo, tú escribiste un libro, tu libro Estación Final, recopiló a los peruanos que estuvieron en Auschwitz precisamente y que sufrieron el Holocausto en carne propia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre este importante día, ¿no? Esos 70 años de la liberación de este campo de concentración? Claro, en realidad Auschwitz es el símbolo del horror, y quizás uno de los mayores horrores registrados en la Segunda Guerra Mundial. No solo se conmemora hoy los 70 años de la liberación, sino también es el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. En Auschwitz estuvieron aproximadamente 1.300.000 prisioneros, de los cuales 1.100.000 aproximadamente fueron exterminados. Dentro de ese 1.100.000 hubo 17 peruanos que estuvieron específicamente ahí. En mi libro yo hablo de 23 porque hubo otros 6 que no estuvieron ahí, estuvieron en otros campos como Sobibor y otros lugares más, pero en el caso de Auschwitz fue el mayor campo de exterminio y de la muerte. El 90% de las personas que murieron ahí profesaban la religión judía, pero también había gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, personas de otras minorías étnicas que fueron exterminadas. En el caso de los peruanos, de los 17, hubo 15 que murieron casi instantáneamente al llegar ahí, fueron gaseados, llevados a la cámara de gas. Una persona, Héctor David Levy, fue fusilada y tenemos una sobreviviente que este año está cumpliendo en algunos meses 90 años. Es la única persona nacida en el Perú que sobrevivió a este horror. Bueno, esta fecha, ¿qué es lo que nos quiere decir? Alguna vez personalmente he podido visitar uno de estos campos de concentración y no necesariamente Auschwitz, pero la sensación que se tiene cuando uno entra es muy perturbadora, ¿no? Uno no puede imaginarse que se hicieran... Ven, por ejemplo, los montículos de los zapatos, las camas apiladas donde pasaron muchísimos años estas personas casi en estado de inanición. Capaz nos podrías describir en tu visita a estos campos de concentración qué fue lo que viviste. Mira, la primera vez que visité Auschwitz en el 2004, han pasado ya prácticamente 11 años y lo recuerdo como si fuera ayer. La experiencia fue tan terrible, tan fuerte. Y no porque en Auschwitz, para los televidentes que no conocen, no han tenido la oportunidad de viajar a ese lugar, no es que haya imágenes explícitas del horror, no es que vamos a ver fotos de cadáveres o fotos de tumbas o ese tipo de cosas que se ven normalmente en las películas o en los documentales. Al contrario, estimula más las sensaciones, que es mucho peor. Como tú has mencionado, igual que ocurre en otros campos de concentración, hay zonas donde están apiladas miles de pares de zapatos o otros salones donde hay toneladas de cabello humano de personas, de prisioneros que fueron rapados. Están las cámaras de gas, en los lugares donde las habitaciones donde los encerraban, los desnudaban y luego vertían el gas, o están los hornos crematorios. Todo esto permanece intacto en Auschwitz, que es este lugar en Polonia que el día de hoy ha servido pues para este gigantesco homenaje. 300 de los sobrevivientes han regresado al lugar. Ha habido jefes de Estado de más de 28 países que han participado en una gran ceremonia de conmemoración y sobre todo de homenaje para las personas que estuvieron allí, que murieron, ¿no? O sea, es un gran cementerio.
es un gigantesco, quizás uno de los mayores cementerios que existen en el mundo, porque fallecieron allí. Entonces, cuando tú vas, sientes todo esto, sientes la historia, sientes lo que realmente puedes tener una dimensión mucho mayor que solo leyendo un libro o viendo una película o a partir de testimonios, ¿no? O sea, no es lo mismo. Esto, como te digo, han pasado casi 11 años de mi primera visita a Auschwitz y aún lo recuerdo como si fuera ayer, un viaje muy, muy fuerte, pero además muy importante porque me permitió impulsar esta investigación de poder determinar cuál era la identidad de estos peruanos, cómo llegaron allá y cómo fallecieron, ¿no? Ahora, parece que bueno, el aniversario número 70 marca, digamos, el fin de una generación, ¿no? El año pasado fueron 1.500 sobrevivientes, este año fueron 300, la mayoría tiene más de 90 años, digamos que los que pueden contar en carne propia lo que vivieron ahí se están yendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es para ti el rol de estos campos de concentración o para mantener la historia viva, ¿no? y vigente? Yo creo que es importante porque son la muestra más palpable de lo que ocurrió, o sea, es la muestra física de lo que ocurrió. Pero además creo que es importante porque nos sirven como base para que las nuevas generaciones conozcan los detalles de todo eso. Entonces, es cierto, has mencionado, hubo 1.500 sobrevivientes el año pasado, este año 300, pero de repente en algunos años más no contaremos con ninguno. Y ahí entra un papel importante el periodismo y entra los historiadores para recordar a las nuevas generaciones todo el horror que se vivió para que no se vuelva a repetir. Y yo creo que ese es el gran mensaje. O sea, cuando hablamos de museos de la memoria y todas esas cosas, acá en el Perú que hemos tenido todos estos debates, y tú que has viajado muchísimo, conoces, en todos los países europeos hay este tipo de instituciones, en el propio Estados Unidos hay lugares para conmemorar estos episodios trágicos, para que los niños, que los jóvenes que no vivieron estas épocas conozcan y sepan aquilatar y evitar que se vuelva a repetir, ¿no? Incluso hay algunos expertos que ya hablan del turismo de la muerte, ¿no? El turismo histórico. Por ejemplo, se creía cuando se abrieron estos campos de concentración que poco a poco iba a ir menos gente. Hoy ese no es el caso. Auschwitz ha multiplicado el número de visitantes año a año. ¿Tú qué opinas del desarrollo de este tipo de turismo, no? O sea, yo creo que es yo no lo llamaría turismo de la muerte, que es el término que se está usando. Yo creo que es un turismo histórico. O sea, es en realidad conocer parte de la historia. Y fue una de las cosas que me motivó a visitar. O sea, algo muy grave, muy importante en la historia de la humanidad ocurrió ahí y creo que deberíamos conocerlo en profundidad. Entonces, es ese elemento el que hace que en mi caso me motivó a visitarlo. Yo creo que mucha gente van para conocer, para saber, para constatar, para verificar, para tener más detalles acerca de lo que ocurrió. O sea, no es solo como si fuéramos a visitar una playa o un lugar. O sea, si llamarlo turismo suena pues muchas veces a frívolo, no, estamos yendo a un lugar que conmemora la muerte de 1.100.000 personas, en el caso de Auschwitz. Entonces, no es turismo en el sentido tradicional de la palabra, es una visita hacia un lugar histórico, al conocimiento más profundo de la historia de la humanidad. Que por supuesto también involucra respeto por parte de las personas que van a estos lugares. Otra forma de conmemoración es por supuesto relatar las historias de las personas que lo vivieron. Entre las historias está la de Madeleine Trudel-Larrabourre, que va a ser llevada a la pantalla grande. ¿Qué podrías hablar un poquito de su historia? Bueno, el caso de Madeleine era el nombre como la llamaban cariñosamente su familia, su nombre peruano era Magdalena Trudel-Larrabourre. Ella era una peruana, nació acá en Lima, vivió su infancia y su adolescencia y parte de su juventud acá,
entre los 19 y 20 años ella parte a Francia por razones familiares y estudia en la Sorbona filosofía, y justamente coincide el momento en que los alemanes invaden Francia, y ella ve cómo sus vecinos, sus amigos, compañeros de universidad, de trabajo y todo comienzan a ser arrestados y llevados, y ella se indigna profundamente y se une a la resistencia francesa y se convierte en la mayor y mejor falsificadora de documentos de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual salva la vida de centenares de personas, entre ellas muchos niños judíos, ¿no? Entonces, yo lo incluí en este libro Estación Final, que narra la historia de estos 23 peruanos, y una productora de Hollywood se ha interesado muchísimo por la historia y estamos en pleno proceso de preproducción de la película, que esperamos comience a ser rodada a fines de septiembre, principios de octubre de este año, y luego debería llegar a los cinemas a finales del 2016, principios de 2017. ¿Ya tiene nombre la película? Bueno, hay un título provisional que es The Forger, o sea, la falsificadora, pero es un título provisional que le han dado como proyecto, o sea, no es el título final. Yo debería estar viajando en marzo o principios de abril, debería viajar a Los Ángeles, donde va a ser una conferencia de prensa y debe anunciarse ya al director de la película. Te puedo anticipar de que uno de los productores es el mismo productor de La Lista de Schindler, es Branko Lustig, es la persona que está a cargo del equipo de producción, está trabajando ya. Entonces eso garantiza que va a haber un nivel bastante alto en la producción y en la calidad de lo que espero sea un éxito en el Perú y en otros países, ¿no? ¿Y habrá estreno primero en el Perú o primero? Ojalá que sí, no depende de mí, es una decisión de la productora y de los estudios de Hollywood, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Estudios. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos conversando con Hugo Coya, escritor de Estación Final, un libro con una de las historias va a ser retratada, digamos, en Hollywood y tal vez estrenada a finales de 2016. Hacemos una breve pausa.